En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Bien, dos cosas en la liturgia, en esta primera lectura del profeta Isaías. La primera es el sentido del cambio. Dice el Señor: cuando realmente renuncies a oprimir a los demás, cuando destierres todo gesto como violento, como ofensivo, cuando aprendas a compartir, cuando ayudes al pobre, ¿sí? El Señor estará feliz contigo y te dará, o sea, engrandecerá tu nombre. Esta primera parte de esta lectura es donde el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, y yo lo decía esta semana: agrégale sabor y agrégale color a tu vida. O sea, todas estas prácticas de penitencia que hablábamos ayer precisamente, y también la conversábamos el miércoles de ceniza, todas estas prácticas de piedad van a tener sentido cuando nosotros vayamos un pasito más en hacer algo más, una obra social, en hacer estas obras de caridad, en dejar de oprimir, en tener estos cambios que nos llaman a ser mejores personas. Hay dos maneras quizás de ser buenas personas, digámoslo así. La primera es este sacrificio, esta mortificación, ese tratar de orar, el tratar de confesarnos, el tratar de cumplir los sacramentos. Ese es el primer camino. Unido a eso tenemos el camino de ayudar, de ser servicial, de no oprimir a los demás, de no tener estos malos sentimientos por el otro. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Porque a veces escogemos solo un camino y para llegar a Dios es necesario los dos caminos. Se dice por ahí que Dios muere en una cruz y la cruz simboliza los dos amores, horizontal y vertical. El horizonte hacia los hombres y el vertical hacia Dios. Y la primera lectura lo que nos está diciendo es eso: seamos buenos verticalmente, o sea, buenos con Dios, dándole a Dios lo que se merece, los sacramentos, dándole toda la ayuda que ellos necesitan. Pero al mismo tiempo seamos buenos de manera horizontal, que la parte horizontal significa el amor a los demás, el ayuda a los demás, el auxilio a los demás, el dar ese paso y el dar eso que nosotros podemos dar, ese más allá. Por eso no se les olvide, tenemos que amar de manera horizontal y de manera vertical, y al mismo tiempo tenemos que ayudar a los demás, ayudar, entonces, o tenemos que acercarnos a Dios de manera horizontal y de manera vertical. Nos acercamos a Dios con nuestra oración, con el cumplimiento de nuestros sacramentos, con el cumplimiento de todas esas prácticas de piedad, eso es de manera vertical, pero nos acercamos a Dios cuando ayudamos al prójimo, cuando ayudamos al pobre, cuando estamos dando la vida por los demás, y eso es de manera horizontal. Entonces, esto es lo que dice la primera lectura del profeta Isaías. También está hablando de guardar el sábado. Hay muchas veces vamos a escuchar este tema de guardar el sábado. Lo voy a explicar desde ahora para que se entienda un poquito, ¿sí? Este tema. Miren, el tema de guardar el sábado, y era que antiguamente el sábado era el día consagrado al Señor, era el último día, el día en que el Señor descansó, el día en que el Señor lo dedicó para consagrarlo a Él.
y le pidió al hombre que dedicara el sábado. Nosotros los cristianos, especialmente los católicos, cambiamos el sábado por el domingo. ¿A qué se debe ese cambio? Ese cambio se debe a la resurrección. Jesucristo es el centro de nuestra vida. Entonces, si es el centro de nuestra vida, la resurrección es el primer día de la semana. Entonces, no le vamos a consagrar el último día a Dios, sino que le vamos a consagrar el primero, lo mejor para Dios. Muchas veces en la vida se habla del primogénito, conságreme en lo primero, las primicias. Entonces, la iglesia en su sabiduría cambió desde los primeros siglos de la cristiandad. Ni siquiera fue algo de ayer o de un papa que se le ocurrió. Desde los primeros siglos de la cristiandad, donde están los primeros santos, donde están los primeros hombres que convivieron con los apóstoles, incluso con el Señor. Ellos, en su sabiduría, decidieron cambiarlo y poner el primer día de la semana como día de resurrección, como día de restauración, como día de primicia. Y por eso nosotros no violamos el mandato ni hacemos lo que queremos, simplemente le otorgamos a Dios el primer puesto y el mejor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Bien, aquí tenemos entonces otro texto más, esta lectura bien bonita del Evangelio de Lucas, que es el llamado de Mateo. Dos cosas hay aquí en este Evangelio. Lo primero, el llamado que Dios le hace a Mateo, un publicano, o sea, un cobrador de impuestos. ¿Sí? Ese es un recaudador de impuestos, era un pecador público, porque resulta que los recaudadores de impuestos tenían la fama de que eran ladrones. Y como no había un sistema de seguridad, un sistema contable, entonces lo que le pagaban a un recaudador, la gente decía, y obviamente era verdad, que ellos se quedaban con la mitad, le daban la mitad al gobierno y la otra mitad para ellos, y que como no había un conteo, no había un control, entonces se robaban siempre una parte para ellos y explotaban demasiado a la gente con el puesto de recaudador. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema del recaudador, lo que tenemos que decir es: Dios llama al recaudador. Dios llama al pecador, o sea, no le interesa su pecado, no le importa su pecado, ¿sí? Lo que le está importando a Dios es sacar de la oscuridad al hombre, ¿sí? Sacarlo de la oscuridad. Eso es bien importante a la hora de que nosotros entendamos. Y la segunda parte de esta frase de ¿por qué comen con publicanos y pecadores? A lo que Jesús responde: yo no he venido a llamar a los aliviados, yo he venido a llamar a los enfermos. Y esto es bien importante en nuestra vida espiritual. Dios siempre está llamando a las personas necesitadas de la gracia. Si tú te sientes pecador, si tú te sientes culpable por algo, simplemente déjate llamar por Dios, no te sientas mal. Dios vino a llamar a los pecadores, Él no vino a llamar a los buenos. Él vino a llamar a aquellas personas que quieren ser buenas y que tienen momentos de debilidad. Esto es para ti, el llamado es para ti, acógelo y recíbelo. Entonces, pidámosle pues al Señor en esta mañana que nos ayude a tener un corazón más contrito, más humillado, para ayudar a los demás, para tener un amor horizontal y vertical, y también con el Evangelio acercarnos a Dios independientemente de nuestros pecados. Lo único es escuchar ese llamado, dar la respuesta e intentar siempre por ser mejores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.